Estamos hoy aquí con la revista Cambio para hablar nuevamente con José Leonairo Dorado, sargento exagente de inteligencia y contrainteligencia, quien permanece recluido en una cárcel militar. La entrevista que hicimos en noviembre del año pasado, del 2024, sigue disponible en los canales de YouTube. En ese momento hablamos sobre torturas y desapariciones y hace aproximadamente poco más de un mes se encontraron en la Brigada 20 unos restos acorde a las informaciones y testimonios del señor Dorado, como lo manifestó en esa entrevista anterior, y era sobre todo sobre esto que queríamos conversar con él. Ha sido supremamente difícil y vemos que hay un interés especial en lo que él tiene que contar. De hecho, también tuvimos información de la llegada de una comitiva viceministra con dos generales y diferentes medios de comunicación antes que nosotros a hablar con el señor Dorado. Entonces yo quería empezar por ahí. Muy buenos días, señor Dorado. ¿Usted por qué cree que hay tanto interés en lo que usted pueda contar desde diferentes lugares? Como todos los años desde que se presentaron los hechos del 85, eh, cada que se ventilaba una información o una declaración sobre el caso puntual de lo que la inteligencia, inicialmente el COICI y después la Brigada 20 y la Dirección de Inteligencia y después la Central de Inteligencia, en todos estos años que elaboré para esta inteligencia militar, empezando, como lo he especificado, de temprana edad, era un interés de parte de ellos o de parte de nosotros tratar de dilatar la información, en su momento buscar que la impunidad creciera a un nivel tanto mediante intimidación, mediante amenazas, como yo lo he especificado ya eh, en varias declaraciones que he rendido ante la Fiscalía Delegada, ante la Corte, ante más de 12 fiscalías de derechos humanos y ahora ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces es un interés de la inteligencia que nunca terminará, porque creo que nosotros creamos raíces y las raíces de nosotros que nos hicimos en inteligencia vamos dejando familiares y claro está, en este instante ocupan cargos de, en grados altos y ellos pues siguen todavía en el interés de que esto ya no como en otros años donde el nivel de impunidad era casi del 90% o más del 90%, en este instante eh, todavía existe de parte de estos organismos, porque yo lo he pasado, yo lo he vivido en este sitio donde me encuentro, desde que decidí declarar a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda y ahora a la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, ahora sí sobre los recientes hallazgos por parte de la JEP y anteriormente, bueno, las prospecciones realizadas con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. ¿Cuándo y cómo se entera usted de que había cuerpos enterrados en la Brigada 20, es decir, en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano? Desde que ingresé como agente de inteligencia he tenido conocimiento, eh, no desde los años que empecé, del 85, sino desde muchos años anteriores porque manejé expedientes, porque lo he manifestado, fui muy cercano a los directores, a los comandantes de estas unidades de la inteligencia militar y desde esos años tengo conocimiento de que el CUICI inicialmente
el batallón de inteligencia y contrainteligencia, y las unidades que antecedieron a esta o reestructuraron, se llevaron estas prácticas hasta que me retiré, hasta el 2008, que me retiré de la inteligencia militar. ¿Y qué puede decirnos sobre la manera en la que se realizaban estas desapariciones y enterramientos? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo se llegaba al tomar la decisión, vamos a enterrar a esta persona acá, acá? Es que lo he especificado que eh, nosotros teníamos total la inteligencia, era como una rueda suelta. Los comandantes de, de estas unidades actuaban por intereses que yo ya lo he especificado, más de dinero que por un odio radical hacia la subversión o hacia los grupos que nosotros combatíamos. El interés de nosotros siempre fue más por parte económica y no por la parte económica de algunos del Estado, sino porque habían intereses a nivel internacional de otros países que suministraban dinero para que la inteligencia actuara de esta manera y nosotros ubicáramos en las unidades donde nos encontrábamos sitios de interrogatorios, sitios de tortura y como lo he especificado, terminaba estas personas siendo asesinadas. Es decir, ¿ustedes recibían directamente dinero por estas acciones? Siempre la inteligencia militar, por años, por eso es que se podría hacer una investigación de fondo de que un suboficial o un oficial, que por cierto siempre permanecimos desde jóvenes, terminamos carrera, los oficiales hasta el grado de general. Un general alcanzaba, producto de preciso todas estas operaciones encubierta, quedaban con el aniquilamiento, que nosotros se ha manejado en el país como si fuera un odio radical hacia la subversión, cuando el interés nuestro era más dinerario, económico, y por eso se podría investigar, y es fácil investigar, que no era común, no era normal que un oficial o un suboficial alcanzara tanto dinero y alcanzara tanto poder en el país, producto de la ejecución de estas operaciones. ¿Qué lo ha motivado a usted a revelar toda esta información después de tantos años y cómo fue el proceso? Si nos puede contar, pues, de manera cronológica, a quién se acercó usted para contar, cómo fue el encuentro con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que, pues, como todos sabemos, es una entidad extrajudicial a la que uno puede acudir sin que haya un vínculo, o sea, ellos no juzgan, no tienen implicaciones judiciales, lo que hace en muchos casos que muchos aportantes decidan llegar allá. ¿Cómo fue todo este proceso para usted y por qué decide hacerlo? Para mi caso, desde el 85 hasta el 2006, que se terminó con la etapa de los falsos positivos, en los que también participé, que por cierto todavía pues me falta rendir todavía testimonio en la Jurisdicción Especial de Paz. Hasta esa época, mi motivación fue porque todas las cosas salen a la luz. Poco a poco me fui llenando de investigaciones de parte de varias fiscalías que ya lo he especificado, y alcancé un nivel, un estado, un momento en que
ya era imposible, yo lo he especificado, poder uno seguir manteniendo impunidad sobre el conocimiento que tenía de todos los años que laboré para la inteligencia. Entonces, cuando uno ve que eh, ya no se puede manipular como en los años hasta el 2006, que terminó con los falsos positivos, y la etapa del 85 contra la Unión Patriótica, el M-19, cuando ya una circunstancia es inmanejable y ya no se puede esconder, pues tomé la decisión de llevar a declarar todo lo que conocía o en las acciones que participé con la inteligencia militar. Esa fue la motivación que me llevó o que me lleva hasta el momento, porque todavía me falta rendir mucho sobre otras circunstancias o hechos que se presentaron en el curso de los años que laboré para la inteligencia. ¿Usted cree que la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas por su carácter extrajudicial puede ser más asequible para muchas personas? La unidad de búsqueda de personas desaparecidas pienso que ha cumplido, porque yo llevé un proceso con ellos de años, de más de 6 años, brindando información, y eh, esto que la unidad de búsqueda a nivel nacional ha decidido en apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz para que se conozca la verdad, y claro está, muchas familiares de personas desaparecidas puedan dar con sus seres queridos, se está manejando de una manera que pienso que es muy buena. Entonces, ellos tienen una coordinación con la Fiscalía, coordinación con la jurisdicción, coordinación con la policía, coordinación con las fuerzas militares. Y en mi caso personal, la unidad de búsqueda ha dado resultados por lo que yo les suministré, y esto ha permitido que compañeros de todos los grados lleguen a la unidad de búsqueda y quieran suministrar la verdad, porque también ya piensan que es imposible seguir escondiendo lo que por años, por el nivel de impunidad se manejó en el país. Bueno, hablemos ahora un poco sobre las prácticas dentro de la Brigada 20 en los 80 y 90. ¿Cómo operaban las estructuras de inteligencia en esa época, en la Brigada 20? Usted ya contó algo bastante en la entrevista anterior, pero para volver a poner pues como el escenario más claro en esta, si puede contarnos eso. La, la, la inteligencia militar ha sufrido reestructuraciones desde el año 85, O sea, justo pero no ha para hacer perdido, justicia. pero hasta el momento creo no ha perdido su manera de actuar. En todos los cursos que desarrollé hasta alcanzar el de analista y entrevistador, el básico de contrainteligencia, eh, son cursos liderados por la Escuela Brigadier General Charry Solano, en el cual el agente de inteligencia en todos los grados se especializa en seguimientos, en vigilancias, en interceptaciones, y ya no escrito ya en el Manual de Inteligencia de Combate para el año 85, pero en otras acciones, actividades de inteligencia que yo las he ante la Jurisdicción Especial, ante la Fiscalía de Derechos Humanos, ante la delegada de la Corte, lo he especificado, pues eh, los fiscales o los funcionarios se han llevado mucho tiempo en mirar cómo era el actuar nuestro, eh, por años, porque la inteligencia ha sufrido 3 reestructuraciones y yo las expliqué
de cómo fue el actuar en cada, o cómo se conformaron las unidades, o cómo fue el dispositivo de nosotros, qué material utilizábamos en la parte humana, material en comunicaciones, material en armamento, y todo lo que la inteligencia tenía de la parte externa de otros países para cumplir no una misión institucional, sino para cumplir lo que quiero especificar hoy, dar unos resultados bajo unos intereses económicos, más no unos intereses de Estado. Bueno, ya sabemos pues que las personas que eran llevadas a estas brigadas, instancias militares, comprendían pues desde personas de grupos armados no estatales, sindicalistas, estudiantes, disidentes y lo que consideraran que era simpatizante con las guerrillas, entre otros. ¿Había un protocolo establecido para la eliminación de cuerpos o era algo improvisado? Una vez estaban en esas instalaciones y eran torturados, ¿había después un protocolo para lo que venía después o cómo se estaba ahí? La inteligencia siempre tiene unas experiencias, un análisis de casos, de otras operaciones, y esas experiencias se tenían claras para el cumplimiento, decíamos nosotros los de inteligencia, de la misión. Y ese fin de nosotros nos llevaba a que esas prácticas existían evidencias de parte escritas, como también en la parte audiovisual, en la cual se especializaban profesores para enseñar a los pequeños, a los alumnos nuevos, sobre las prácticas que se realizaban en un interrogatorio, sobre las prácticas que se realizaban en una ejecución extrajudicial, en las prácticas que se debían realizar para no quemarse, en una vigilancia, en un seguimiento. Y en casi todo, no solo teníamos el libro principal como la Biblia, que se llama Manual de Inteligencia, sino que teníamos otras cartillas en las cuales la Escuela Brigadier General Charly Solano los más avesados en el tema, con experiencia, nos enseñaban a los que empezábamos a ejercer labores de inteligencia. Cómo llevar hasta el final la misión. ¿Y los oficiales a cargo de estas operaciones? Los nombres, si nos los puede recordar. En mi caso, en la Brigada 20, en donde encontraron recientemente este resto humano. En mi caso, el líder del momento, que no recuerdo del momento para el 85, el ministro de Defensa. Uribe Vega, o Vega Uribe. Vega Uribe, Harold Bedoya, Plazas Vega, Urbina Sánchez, Iván Ramírez Quintero, Álvaro Velandia, Hernández López, Zamudio, el que está detenido, general que está detenido actualmente por el caso del Palacio. Arias Cabrales. Y un sinnúmero de oficiales y suboficiales que aunque eran de otras armas, siempre elaboraron, como el caso de Harold Bedoya, Iván Ramírez, de otras armas, y Plazas Vega, siempre para la inteligencia. Sí, y llama mucho la atención. Usted entre estas personas menciona a Zamudio y que al año siguiente de lo del Palacio de Justicia fue nombrado ministro de Defensa. Entonces vale la pena también mencionarlo para ver cómo, acorde a lo que usted nos dice y sabiendo que él después fue ministro, cómo se va armando la impunidad, ¿no? Doctora, lo que quiero especificar es que, o lo he yo en mis declaraciones, hoy en mis testimonios ante la jurisdicción, nosotros empezábamos como niños hasta llegar al último grado. Y entre más alcanzábamos grados, alcanzábamos posición. Y en el caso de los de inteligencia, casi todos los de inteligencia llegaron a ser comandantes de fuerza, comandantes de ejército, comandantes de las fuerzas militares y ministros de defensa.
Usted mencionó también aquí a Iván Ramírez Quintero. A la llegada a este establecimiento hay una persona muy cercana a él, casi que esperando, en todo caso haciendo sentir muy fuerte su presencia. ¿A qué cree que se debe eso? ¿Por qué hay esa vigilancia en este momento todavía? Es que es imperdonable para la inteligencia que un hombre de inteligencia decida salirse del esquema, de los intereses de la inteligencia militar y decida hablar. Cuando esos eh, lazos se rompen, hay conflicto. Y es un conflicto que yo lo entiendo. Por eso hay oficiales y suboficiales de inteligencia detenidos que no están aún de acuerdo con lo que se me está presentando a mí. Por eso lo especifiqué al inicio de la entrevista. Estas raíces en la inteligencia no terminan fácil, preciso por los intereses que nosotros los hombres de inteligencia por años teníamos en la guerra interna. Bueno, y ahora entonces, precisamente sobre encubrimiento y responsabilidades y guerra interna y guerra externa, porque también en todo esto tiene la política exterior de otros países mucho que ver. ¿Cómo o qué sabe usted de la participación de esto, de organismos externos, de agentes de inteligencia extranjeros o paramilitares? Sin el interés de una parte externa de, de 3 o 4 países, pues la inteligencia militar no había actuado de la manera que actuó, como una rueda suelta. Mm. Sin el interés de ellos, no digo ni siquiera de esos países o de esos gobiernos, ¿Qué son cuáles? sino de contratistas generales, congresistas, con un solo interés de vender armas, vender guerras en el mundo entero. Lo he especificado ya. Nosotros, los colombianos, entramos en el error de enfrentarnos y cada que matábamos los de inteligencia, un líder, se acrecentaba la guerra y se incentivaba esto al odio. Y al incentivar al odio, pues estos países o estos contratistas, ni los mismos países, pensaría yo, diga Israel, diga Estados Unidos o Inglaterra, podrían tener como países. Estos presidentes de ellos no podían hasta enterarse lo que los contratistas hicieron con nosotros por años, porque esto no fue un problema del año 85, esto fue unas décadas hasta el 2006 el 2008 que me retiré, donde, donde por la parte económica, esta parte externa se alió con generales, se alió con personal del Estado eh, para, bajo un interés de dinero, incentivar la guerra buscando el odio entre nosotros, y caímos en el error de ponernos, y lograron ellos ponernos a matar unos con otros, y unos pocos se enriquecieron, y que podríamos mirar fácil, mirar cómo se están desarchivando, mirar qué nos vendieron cada uno de estos países en entrenamiento, en armamento, en parte logística, para sustentar una supuesta guerra contra un enemigo que teníamos las fuerzas militares o el Estado, pero que no era un odio radical, sino solo un interés económico. Ahora volviendo a lo de las fosas comunes en instalaciones militares o caballerizas, ¿cree que todavía, o sea, que hay muchas a lo largo y ancho del país que están por ser? Yo creo que en el curso, mire, la Jurisdicción Especial de Paz logró, o bueno, logré eh,
no como lo dijo un medio de prensa en estos días, que no había una armonía entre las instituciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Jurisdicción Especial de Paz o la Corte, cuando no es así. En este instante, eh, por lo que conozco yo de cómo se manejó el conflicto interno en el país, busqué que estas instituciones lograran un sistema de armonía entre ellos para que cada uno buscara la mayor cantidad de información de llevar a conocer no solo el caso particular que pasé a nivel nacional con la inteligencia militar, sino de otras circunstancias que por años se presentaron y que conozco, de hechos, de lo que lo que llamó la inteligencia, porque yo participé en la consolidación de los Santanderes, en la consolidación del Putumayo, en la consolidación del Meta, en la consolidación de Antioquia, en lo que llamábamos nosotros ganar la guerra contra un enemigo interno, que era la subversión, pero que no era más que un interés particular de algunos generales. ¿Y considera que la estructura militar o la entidad castrense actualmente sigue, o sea, como institución, encubriendo este tipo de hechos y que se debería pronunciar frente a estos hallazgos? Lograr romper un, un curso de años de un actuar, como lo he especificado, que echa raíces, es complejo, es difícil. Sí, por eso lo cultural es lo que más se demuestra. es que todavía se ve en la fuerza, en algún instante, por ejemplo, en el caso de la violación que se presentó con las medidas cautelares, cierto, decía yo, oposición a que la Jurisdicción Especial de Paz, la Fiscalía de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas puedan ellos explorar estos sitios y dar con lo que yo he manifestado ante estas instituciones. Entonces, todavía se ve en esto que sí hay una cierta oposición a que esto se dé. Sí, como que hubiera un sentimiento de amenaza de parte de la institución castrense a que se encuentren restos y se conozca la verdad. Tengo que aclarar ahí, para quien no sepa, la Jurisdicción Especial para la Paz decretó medidas cautelares a este lugar y posteriormente hubo manipulación de ese terreno en donde se estaban haciendo las prospecciones, y a esto es a lo que se refiere el señor Dorado. Sí. Entonces yo quiero manifestar es que esta oposición se da quizá por una mala interpretación de lo que yo estoy haciendo, porque podrían considerarme la institución como un enemigo, pero lo que yo he buscado es que las instituciones, si me equivoqué por años, yo lo he aceptado y por eso ya llevo casi 17 años tras la reja, pero lo que busco es que las instituciones se limpien, que haya transparencia y que no se presente más un nivel de impunidad en Colombia. Y yo sé que ya, como existe un antagonismo, también hay una parte positiva que hay que darle mérito a las fuerzas militares y al Ministerio de Defensa. Claro que sí. ¿Qué espera usted que suceda ahora con esta información que entregó? Bueno, lo acaba de decir, que como dignificar también a las fuerzas militares, el ponerse del lado de la verdad, el mostrar que o reconocer errores, faltas, e incluso delitos y crímenes, es algo que lo fortalece a uno y fortalecería a la institución también. Si
si lo acompañaran a usted en esta tarea. ¿Usted cree que va a conseguir ese acompañamiento de parte de la institución? ¿O qué cree que va a suceder ahora con todo esto? Lo que busco es que se reconstruya otra vez la institucionalidad, la legalidad en esta fuerza, en el Ministerio de Defensa. Y yo sé que, por lo que yo ya me estoy enterando por otros medios, otras informaciones, que muchos altos rangos están de acuerdo, porque afectó mucho, por ejemplo, los falsos positivos. El daño que le hizo el general Mario Montoya, que no lo había mencionado, al ejército, a las fuerzas militares, fue letal. El daño que le hizo Álvaro Uribe Vélez a Colombia fue letal. El daño que hizo en su momento, en el 85, Iván Ramírez, Harold Bedoya y muchos oficiales, y claro está, muchos de nosotros los oficiales, fue grave para la institución. Y yo sé que muchos altos oficiales en este instante, también gobernantes del país, no estuvieron o nunca han, porque encontrándome en este sitio, hasta he tenido altercado con oficiales transparentes, de los cuales ellos han mencionado, que ellos nunca quisieron obedecer órdenes para ganar dinero, y que el no obedecer órdenes para ganar dinero, no como mi caso, los llevó a ellos a que fueran retirados, a que fueran también indiscriminados, a tener que irse de la institución, y que ellos nunca estuvieron de acuerdo con el actuar de la inteligencia militar del momento, claro está, de los que la dirigimos. Por eso yo sé que es un nivel alto, o muy alto, diría yo, de que mucha gente en el país quiere que se dé a conocer esto para buscar que el Ministerio de Defensa recupere la credibilidad que antes supuestamente teníamos, pero que todo el mundo sabía que el nivel de impunidad nuestro era inmenso. Y a propósito de impunidad, no sé si supo, en todo caso la Fiscalía emitió una resolución en la que desconocía que el magistrado Durán hubiera sobrevivido al combate dentro del Palacio de Justicia, que hubiera salido vivo y por tanto que hubiera sido ejecutado con un arma a corto impacto que no era ni de los soldados ni de la guerrilla, sino de oficiales. ¿Usted cómo interpreta este tipo de resolución a pesar de todas las pruebas, incluso pruebas de la misma Fiscalía, que daban cuenta de que el magistrado sí fue torturado y ejecutado, y después de todos los hallazgos que han ido apareciendo también gracias a sus declaraciones? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Son unos círculos de impunidad que se resisten a romperse? Pues pienso que a estos momentos ya no. O sea, pienso que a esta altura las instituciones deben emitir resoluciones de manera acertada. No cuestiono, porque encontrándome en el estado en que me encuentro condenado, sería imposible cuestionar una institución. Pero a esta altura, con lo que se conoce ya, el nivel que ha alcanzado, de que, como lo dije en el momento, hace un instante, es imposible tapar el sol con un dedo. El caso del magistrado Durán es visible, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Y como hay unas evidencias tan claras, permiten
a estas instituciones emitir conceptos diferentes a estas resoluciones en las cuales manifiestan que el magistrado no salió vivo del palacio, que nuevamente, después de haber sido ejecutado, no en el cruce del fuego que se presentó en las circunstancias que la parte interna del palacio y que fue ejecutado por miembros de la inteligencia y entregado por personal de la Brigada 13. Si a esta altura hay evidencias tan claras de lo que le sucedió al magistrado Urán, es imposible que, pienso yo que la institución, la fiscalía, la jurisdicción, la procuraduría, yo sé que van a emitir conceptos positivos, porque sería lamentable, pienso, que si algunos familiares de las víctimas por años han buscado verdad, a esta altura se siga manejando impunidad, ya sería responsabilidad, pienso yo, de las instituciones, con tanta evidencia, seguir manejando estas posiciones en el país. Sí, sería contraproducente para la misma entidad. ¿Y usted cree que ya no solamente en el caso del Palacio de Justicia o concretamente en el caso de Carlos Horacio Urán, sino de las otras víctimas de las que usted tiene conocimiento que fueron desaparecidas e incluso enterradas en estas instancias militares, podemos pensar que van a encontrar justicia en algún momento? Yo, en mi caso personal, me comprometí, porque eso es uno de los pilares principales, por lo cual fue establecida la Jurisdicción Especial de Paz y por lo cual también pues la Fiscalía de Derechos Humanos y la delegada, y yo me comprometí, y de hecho ya declaré sobre el caso puntual de cada uno de estas personas que fueron afectadas, y ya declaré, claro está, sobre cada caso puntual, y yo sé que a esta altura se van a dar resultados de los cuales pues no puedo mencionar por el nivel de la reserva que me han solicitado no especificar en estas entrevistas, pero sí sé que van a haber resultados a favor de las personas, de las familiares de las víctimas que por años, en mi caso, me comprometí y lo estoy haciendo, y ante la jurisdicción y ante la fiscalía podría verificar de que sí lo estoy haciendo, de que sí estoy cumpliendo con un verdadero sometimiento a la jurisdicción especial. Y aquí entra a tener un rol muy claro la importancia de desclasificar archivos, que contraste con su versión y otras que puedan surgir o que ya, por ejemplo, la jurisdicción o la jurisdicción de paso, la fiscalía tenga conocimiento. ¿Cuál es el rol que usted cree que puede tener ahora en Estados Unidos para el esclarecimiento de la verdad de estos hechos en Colombia, sobre todo o además por el hecho de que este país sabemos que tuvo participación, por lo menos en el caso del Palacio de Justicia, hubo cooperación militar y otras cosas de las que necesitamos más profundidad para poderlo confirmar tajantemente, pero los archivos, la desclasificación de archivos, ¿qué importancia viene a tener ahora en paralelo a todo lo que está saliendo gracias a su información y la de otros? Es que si el origen del conflicto fue por parte de intereses personales de enriquecimiento de algunos cuantos, ni de siquiera de Colombia, sino que vino de la parte externa, yo sé que estos archivos van a terminar desclasificándose
y no solo lo puntual en lo que tenga que ver en la participación en la inteligencia o en la parte táctica que contratistas desarrollaron con nosotros para cumplir su trabajo y terminar con este problema que nosotros le llamábamos conflicto interno, pero era más de intereses económicos que otra cosa. Entonces yo sé que, como lo he especificado, los presidentes de estos países van un apoyo total para que esto se desclasifique. No solo lo que he dicho en lo táctico como en lo inteligencia, sino también de en la parte financiera, contratistas generales de otros países, en qué apoyaron a los generales en Colombia para cumplir o para que se desarrollaran estas acciones que terminaron, digo yo, mal en Colombia. Y esto lo han solicitado, sé ya, que pues en los medios se da a conocer el avance que tiene Colombia al solicitar estos archivos Sí, el y presidente. que están esperando respuesta, y esto va a ayudar a que se esclarezca y que la verdad se dé, porque yo sé que eh, el principal fin que originó todo esto fue intereses externos. Sí, la JEP dio la instrucción a la Cancillería y a la Fiscalía de que iniciaran diálogos diplomáticos para la desclasificación de archivos y posteriormente también el presidente Petro hizo la solicitud para que no solamente lo que tenga que ver con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado eh, fuera remitido, sino también todo lo que tenga que ver con agencias de inteligencia que solamente puede ser hecha desde jefe de Estado a jefe de Estado. Quizás sea un camino un poco largo. En el caso argentino se hizo necesario de 3 pedidos diferentes y recién en el último se pudo conseguir los documentos en relación a agencias de inteligencia en el gobierno de Macri. Entonces, bueno, esperemos que en Colombia, sea quien sea que venga, continúe con esta búsqueda. Después de todo esto que usted, con lo que usted se ha comprometido y dice que quiere seguir participando de la búsqueda de verdad y finalmente la construcción de paz, ¿qué repercusiones tiene esto para su seguridad? ¿Teme usted por su seguridad? Esto es un conflicto de nunca acabar. O sea, nosotros los hombres de inteligencia, cuando nos sentimos tocados, actuamos. Y yo fui un hombre de inteligencia. Y sé en este instante que se maneja en mi contra por haber salido de esa familia. Entonces, eh, y hay evidencias ya, no solo en mi caso, para mi caso personal de mi seguridad, sino para funcionarios que desde muchos años decidieron trabajar en estos casos de los cuales yo he declarado y eh, he dado testimonio ante la Jurisdicción Especial de Paz. Funcionarios de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, abogados de defensas de familiares de las víctimas, familiares de las víctimas que ya están eh, siendo o han tenido circunstancias de que se han visto ya bajo seguimientos, bajo vigilancias. Yo opté por mi caso personal por restringir todas mis visitas, aunque yo tenga derecho en este sitio y me lo han garantizado, pero yo opté
por la seguridad de mi familia y la seguridad de mis amigos, una restricción total a mis visitas, de tal manera que llevo ya mucho tiempo sin visitas, por salvaguardar la seguridad de mi familia y de amigos y, y de abogados también que me están asesorando en mis casos que llevo ante la Fiscalía y ante la Jurisdicción Especial de Paz. Y entonces pienso en los próximos días generar un documento que me permita en forma clara, como juez natural es la jurisdicción especial, emitir un documento en que yo pueda en forma clara y detallada especificar esto que le he mencionado. También hay oficiales que decidieron apoyarme, de los cuales les han querido quitar el esquema de su seguridad. Personeros del municipio donde ellos se han encontrado los han amenazado ya. Andan con temor por esto, pero están enfrentando esta circunstancia porque, como lo he mencionado, la inteligencia no cesa, y yo lo sé claro. Yo no los considero enemigos, les quiero hacer ver con claridad que lo que he buscado para la fuerza es transparencia, y así muchos, como he recibido, como lo especificó hace un instante, el hostigamiento acá de oficiales de inteligencia que participaron conmigo en muchas operaciones. También he recibido apoyo, porque no puedo tampoco negar que el Ministerio de Defensa, en este instante, el Comando General de las Fuerzas Militares, me ha apoyado mucho, y si no, nos estarían dando estas entrevistas. Sí, por un lado, bueno, los riesgos que conlleva acercarse a la verdad para miembros de su familia, para usted, para funcionarios que lo acompañan en estas búsquedas, para incluso víctimas, pero por el otro lado también reconocer personas que dentro de la institución castrense entienden que el camino para ser mejores como países es es el de estar del lado de la justicia. ¿Qué le diría hoy usted a las familias de las víctimas cuyos restos pueden seguir apareciendo en la Brigada 20 y en otras? Que he logrado dar resultados, y que mi compromiso, pues ya ellos lo han manifestado en varios medios, ha sido acertado, y que, aunque me falta entregar todavía mucho, yo estoy trabajando de la mano de las instituciones, que me equivoqué, y yo lo reconocí ante la jurisdicción, ante la Fiscalía, y que, por cierto, pues estoy pagando, y lo he hecho bien, y que yo si firmé un compromiso, sé que tengo que sacarlo adelante, sé que tengo que seguir luchando, y que sé las consecuencias que esto genera, y que yo lo que quiero enviar es un mensaje en este instante a mis compañeros. Yo sé que va a haber un instante en que nos sentemos, porque para allá vamos, en que puedan comprender que esto era imposible seguir tapando o seguir ocultando. Entonces es un mensaje a todas las personas que podrían estar en la misma situación suya, contando, aportando, estando del lado de la justicia, de la verdad, con las víctimas, con el dolor que ha vivido el país, Así lo para de hizo, manera conjunta ahí sí mirar hacia adelante, pero hay que dar ese paso. así lo han hecho ya compañeros en la jurisdicción y ante la Fiscalía. Eh, así me lo han hecho saber, que están trabajando también y lo están haciendo bien. Y yo sé que habrá un instante en que yo pueda explicarles
que mi fin no es acabar como una institución, como lo hizo ver una senadora que vino hasta acá, que el fin de ella era destruir la Jurisdicción Especial de Paz, destruir la unidad de búsqueda y destruir con todo militar que se opusiera a los principios de Álvaro Uribe y de ella, claro está, y que yo, pues, de forma abierta también lo dije, pues que no temía a esta altura donde me podrían, porque yo ya perdí todo y que mi fin es contar la verdad basado en las amenazas que se den. Sí, es como el momento de dejar de generar terror y tampoco tenerle terror a la verdad. Bueno, pues me agradezco mucho por haber estado dispuesto a conversar nuevamente conmigo, con la revista Cambio y hasta otra ocasión.